Carlos García, bienvenido ¿Qué tal? a Casa Editorial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gastón, bienvenido. Me siento porque esta acogida es muy importante. El 7 tiene una repercusión importante en la comunicación local y vale la pena hablar aquí. Es un placer tenerte aquí, es un placer platicar contigo y vamos a empezar de lleno, pero vamos a empezar a conocer un poquito de ti. Cuéntame un poquito de ti. Mira, yo me dedico a escribir y a editar libros. Ha sido mi pasión desde muy joven y he tenido la fortuna de ser bibliotecario, de ser archivista y sobre todo dedicarme en los últimos años a la publicación de libros. Vamos a hacer un stop ahí, perdón. Sí, adelante. Vamos a explicarle a las nuevas generaciones qué es ser un bibliotecario. Mira, ser bibliotecario tiene que ver con aprender a ordenar el caos, a gobernar el universo. Decía Jorge Luis Borges decía que que la espada es una extensión del brazo, el microscopio y el telescopio extensiones del ojo, pero el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. O sea, todo lo que hemos aprendido como especie a lo largo del tiempo se conserva en distintos soportes. Todavía existen culturas orales que transmiten por su propia palabra los conocimientos que acumulan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú sabes que uno de los textos más antiguos en el mundo es la Ilíada y la Odisea de Homero, y que mucha gente pensaba que eran simples historias. Y resulta que Schliemann y Evans, dos arqueólogos a finales del siglo XIX, encuentran Troya y descubren que todo lo que se relata en la Ilíada, que comienza canta, oh diosa, la cólera del Pélida, Aquiles, sucedió. Entonces, que no eran mera imaginación, sino historia. Y resulta que Heródoto, el padre de la historia, todo lo que escribía pues era fantasía pura. Entonces, de repente, si queremos saber cómo ha sido la vida de todos los seres humanos a lo largo del tiempo, tenemos como recurso a los libros. Ocurre que acaba de salir hace pocos años un libro maravilloso de Irene Vallejo, una gran escritora española, que se llama El infinito en un junco, porque los papiros se hacían de junco. Correcto. Y ahora que se presentó hace 2 sábados el libro del candidato Eduardo Ramírez Aguilar en la UNACH, se hizo bajo una higuera, pero un árbol de iguamate. Entonces el doctor Sareni Martínez dijo, bueno, así como el papiro era el medio en el que se hicieron los primeros libros en aquellas regiones, en América y en México el papel era de amate. Los códices se hacían en las hojas, en la corteza de amate. Entonces, es una parte. Entonces, ¿qué es ser bibliotecario? Es aprender a ordenar ese conocimiento acumulado y ponerlo a disposición de los lectores. Las bibliotecas han cambiado. Hace rato fuera del aire platicábamos, Gastón, de que los libros no solo existen ahora en su formato impreso, sino digital. Entonces, recuerdo ahora a Antonio Escojotado, que antes de morir escribió un libro que se llama Los enemigos del comercio, que habla acerca de la historia del comunismo, desde Jesucristo, que expulsó a los mercaderes del templo, hasta Carlos Marx. Entonces dice que lo que le hubiera llevado 40 años de investigación, se lo ahorró gracias a las computadoras. Entonces resulta que ahora los bibliotecarios modernos pues tienen a su mano ese recurso, y que quien antes ponía como pretexto que no tenía el acceso a los libros, basta que entre a una computadora para poder acceder casi a cualquier libro. ¿De dónde consideras que nace todo ese amor por la lectura, por los libros? Pues mira, yo creo que hace poco publiqué en mi pequeña y modesta editorial un libro que se llama El poder del discurso, y ahí viene un pequeño ensayo de Rodrigo González, un autor mexicano. Entonces viene un pequeño ensayo que hace homenaje a la ciudad de Gilgamesh, porque es donde nació la escritura. Entonces, la escritura además circunstancialmente es una historia divertida, porque muchos que no la conocen no se imaginan cómo se comenzó a escribir. Entonces resulta que la escritura surgió como una forma de registrar las operaciones comerciales. Entonces, de repente, quien tenía necesidad, quien vendía, vendí 4 cabras, entonces metía 4 piedritas en una vasija. Entonces, con eso él ya sabía cuánto había vendido. Y después de ahí pasó a lo simbólico. En lugar de meter las 4 piedritas, le ponía 4 puntitos. Y esos 4 puntitos luego se fueron transformando en símbolos y en signos que se volvieron legibles e intercambiables. Y apareció el universo de la lectura. La humanidad es tan diversa y tan rica que no tenemos una sola forma de escribir. Claro.
Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Todas las lenguas latinas de izquierda a derecha, el japonés de arriba a abajo, el chino, etc. Entonces, esa diversidad habla de que este invento maravilloso de la escritura pues permeó a toda la humanidad, y de repente nos dimos cuenta de que todos los sueños que son posibles, que todas las imaginaciones posibles, que todo lo que podemos proyectar como humanidad están también en los libros. Entonces hay un amor que afortunadamente prevalece pese a los cambios tecnológicos, y que es una obligación, y está planteado así a partir de los foros que se desarrollaron en materia de cultura, la necesidad del fomento del hábito de la lectura. Chiapas lamentablemente sigue ocupando el primer lugar en analfabetismo en México. Eso es muy grave, es muy delicado, pero es un número aberrante que tenemos que borrar. Pero que es importante que no solo se aprenda a leer. Hay mucha gente que sabe decodificar el alfabeto, pero no lee. Entonces, eso a los que les llamamos analfabetas funcionales. Entonces, si al aprendizaje de la lectura le añadimos el gusto por los libros, vamos a dar no un paso, sino un salto. Entonces, esa es la obligación. ¿Y quién lo tiene que hacer? Bueno, pues hay instancias culturales que tenemos que rescatar. O sea, hay en el diagnóstico que hace el candidato Eduardo Ramírez en su libro Plan Chiapas Transformador 2024, señala cosas como que hay 80 bibliotecas públicas cerradas en la red estatal de bibliotecas. Claro. Que de haber 124 municipios, solo hay 57 donde hay casas de cultura. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Sí? O sea, tiene también una cosa que a mí me gusta mucho el candidato en su nueva manera de hacer política, que es no culpar al pasado. Hay una recurrencia en la política de decir, bueno, es que las cosas están así porque hubo pésimos presidentes, porque robaron antes, etc. Entonces, aquí no se trata de culpar al pasado, sino de entender por qué razón las cosas están como están, y de utilizar toda esta energía social que tiene que ver con la opinión, que tiene que ver con que la gente se exprese, porque la gente no solo conoce sus problemas, sino también la forma de solucionarlos. Entonces, escuchar a la gente no solo permite ampliar la democracia participativa, sino que da lugar a que la gente tome en sus manos la solución de sus propios problemas. Que no es un tema menor. No, finalmente se trata de un cambio profundo. Exactamente. Yo dije, porque tuve la fortuna de que me invitara el candidato a presentar su libro en San Cristóbal, y dije que una cosa fundamental es que él por primera vez, nunca lo y quien tenga algún otro dato le pido que me haga favor de aportármelo. O sea, no había habido nunca un candidato ni a la gubernatura, ni a la presidencia de la República, ni a ninguna presidencia municipal, ni siquiera en los pueblos indígenas, donde el lema estuviera en lengua indígena, como es el Jama Chulel, abre tu conciencia. Y eso tiene un enorme significado, porque si nosotros no somos capaces de abrir la conciencia y aprender a escuchar a los demás, aprender a crecer, o sea, hay quien toma la diversidad que es característica de Chiapas. Claro. O sea, si tú quisieras traducir a otra lengua la palabra Chiapas, tendrías que decir diversidad. En Chiapas hay 13 lenguas indígenas, 12 de ellas reconocidas por la Constitución, el acateco en vías de ser reconocido porque es un compromiso del candidato. Hay población afrodescendiente y hay numerosos grupos de mestizos, y además el aporte de los migrantes, de los chinos, de los japoneses, de los norteamericanos y de los argentinos como tú, que han llegado a enriquecer nuestra tierra y a darle a este crisol pues una vitalidad extraordinaria. Entonces hay que abrir la conciencia, es aprender a crecer en la diversidad y entenderla no como un problema, sino como un valor. Exactamente, el famoso valor agregado. Exacto, yo recordé también que el Tatic Samuel Ruiz, cuando era obispo de la diócesis de San Cristóbal, encontró una solución al conflicto que planteaba que en comunidades muy pequeñas de la selva hubiera 20 religiones, o sea, 20 versiones de cristianismo. Exacto. Que estaban enfrentadas entre sí. Entonces dijo, bueno, ¿por qué no construyen una champa en donde, independientemente de su credo religioso o de su ideología, se puedan reunir los sábados en la noche a orar juntos? Y ese es el significado de entender la diversidad como un valor que permite avanzar hacia adelante. Chiapas, o sea, si tú comparas las elecciones para gobernador que habrá el próximo 2 de junio
hay 9 estados en donde hay contienda, y no hay uno solo en donde un candidato esté apoyado por el número de partidos que está apoyado Eduardo Ramírez. O sea, hay ¿qué significa también? Diversidad. ¿Y qué significa la diversidad? Aprender valores como la tolerancia, como el respeto mutuo, como la capacidad de diálogo. Y eso es lo que tenemos que alimentar. Mucha gente está muy asustada por la situación de violencia que está viviendo el Estado. Y una de las respuestas fundamentales es esta capacidad de abrir la conciencia y también de entender la cultura, no como algo adjetivo, no como algo decorativo, correcto, sino como algo fundamental en el funcionamiento de la sociedad. Que no es un tema menor, lo hemos platicado muchas veces. El tema cultural prácticamente es traer a la mesa aquel pasado, pero ir transformándolo para que sea parte de nuestro presente y futuro. Porque en definitiva bien dicen los historiadores y los que escriben, que aquellos pueblos que no tienen historia, mucho menos tienen presente y mucho menos tendrán futuro. Sí, la frase de Santayana de que un pueblo sin historia es un pueblo sin porvenir es muy recurrente, pero mucha gente tiene capacidad de predicar, pero no de practicar. Entonces tenemos que pasar de la prédica a la práctica. Correcto. Y esa práctica significa precisamente asumir que todos esos elementos forman parte de nuestra raíz. Sin lugar a dudas. En estas mesas de diálogo que han tenido, ¿qué es lo más recurrente que has encontrado? ¿Qué es lo que más has escuchado? Pues hay cosas que tienen que ver precisamente con ese reconocimiento. Yo tengo la suerte de compartir la experiencia con muchos artistas intelectuales indígenas. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención es que ellos mismos, yo participé en el diálogo de San Andrés La Herranza, estuve en 1996 en el diálogo. Ok. Entonces, para la próxima hacemos otra entrevista exclusivamente de eso. El caso es que entre las cosas que discutíamos con los zapatistas, con los que yo tengo más afinidades que diferencias, era que había que defender el derecho de los pueblos a su propia identidad, a permanecer como estaban. Pero les digo, la cultura no es para que los indígenas sean un museo, es un fenómeno vivo. Correcto. Y si ellos tienen derecho a la continuidad, también tienen derecho al cambio. ¿Por qué nosotros como mestizos o como ladinos nos podemos vestir como queramos, escuchar la música que queramos, y ellos no? Las culturas son fenómenos en movimiento. Entonces hay que entender qué pasó cuando iba a empezar la presentación en San Cristóbal, que entra un grupo de músicos tradicionales de Chamula a tocar el bolonchón, que es un elemento ritual extraordinario. Y yo me quedé sorprendido porque entre una de las guitarristas era mujer. Y eso no pasaba en los pueblos indígenas antes. O sea, cuando discutíamos con los zapatistas y también con los no zapatistas de los usos y costumbres, decíamos, bueno, qué bueno que los usos y costumbres forman parte de la tradición y de la cultura, pero si el uso y la costumbre es que el varón vaya a bolo, caminando adelante, y la mujer con el tercio de leña y los hijos jalando, eso no es un valor que podamos defender. Entonces, eso está cambiando también en los pueblos. A mí me llama mucho la atención que hay ahora intelectuales, varones y mujeres en los pueblos originarios, pero muchas mujeres como Maribel Bolón, como Maruch Santís. Maribel es promotora cultural, Maruch una fotógrafa que ha expuesto en Europa, su hermana es cineasta, en fin, hay un gran movimiento y además hay que reconocer a quienes participaron e iniciaron ese movimiento. Jacinto Arias Pérez, que fue el primer doctor con doctorado de origen tzotzil de San Pedro Chenaló, Enrique Pérez López, uno de sus principales alumnos, Andrés Fábregas Puig, hijo, por cierto, y eso me voy a permitir hacer aquí una incursión, porque el jueves, el próximo, van a homenajear al maestro Andrés Fábregas Roca, le van a post-mortem, lo van a hacer ciudadano distinguido de Tuxtla Gutiérrez, y es algo que tiene muchísimo mérito. Él vino como refugiado español, que también enriquecieron la vida cultural de Chiapas, y dio clases de francés, de latín, de inglés, de matemáticas, de física, de literatura, de historia, de todo, porque era un hombre sabio y noble. Entonces, su hijo Andrés, antropólogo, fue también de los promotores. En la época en que él fue director del Instituto Chiapaneco de Cultura, cuando era gobernador Patrocinio González Garrido, fue cuando se le dieron 5 premios Chiapas a 5 intelectuales indígenas. Wow. Entre ellos Petrona de la Cruz, que es una dramaturga también importante. Sí. Entonces, los propios indígenas, por lo que me preguntabas, han entendido que no basta representarlos a ellos para representar la diversidad completa. Entonces, en lugar de que haya, de todos los diálogos de la Reina, solo hubo un acuerdo que se cumplió. O sea que todavía el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con estos pueblos. Pero el acuerdo que se cumplió fue la creación del Centro de Arte, Lengua y Literatura Indígenas, el CELALI.
Y ahora los propios indígenas están postulando que este centro se convierta en un centro de la diversidad, en donde se incluya a los afrodescendientes y a los mestizos que tienen fiestas extraordinarias como la fiesta grande de Chiapa de Corzo, Claro. como el carnaval Zoque de Zoque, Ocosocuautla, que me llama mucho la atención que se sigue llamando carnaval Zoque cuando ya no quedan ni 100 hablantes de Zoque en todo el municipio, pero ellos siguen orgullosos de sus raíces. O sea, los zoques de Tuxtla Gutiérrez, que ya casi son invisibles, todavía existen aquí muy cerca de que además esta colonia donde estamos, la Bienestar Social, Sí. tiene una historia interesante. Aquí cerca en San Roque, todavía en las fiestas, las comideras salen a regalar guacasís caldú, que es un platillo tradicional de los zoques. Entonces, todavía están presentes y están vivos. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que precisamente representan una forma única de entender el mundo que los puede comprender a todos. O sea, yo he escuchado políticos del centro y del norte del país que dicen el absurdo de que sin Guerrero, sin Oaxaca y sin Chiapas, México sería un país desarrollado y mejor. Nada más les quiero recordar que Chiapas tiene 13 lenguas indígenas y Oaxaca 16. Entre esos dos estados está el 42% de todas las lenguas que se hablan en México. Entonces, es obvio que es un valor extraordinario. El agua. Sí, Las no, guerras del sí. futuro lo dijeron Sí. hace 50 años, van a ser por el agua. Y ya estamos comenzando a padecer con estos calores Sí. infernales. Se secó el río Pijijiapan. Claro. En fin, Inédito, sí. cosas así. Entonces, esa es otra riqueza. México tiene 11 ecosistemas de los que hay en el planeta. Y es el quinto país más biodiverso del mundo. De esos 11, Oaxaca y Chiapas tienen 9. Entonces, esa es otra diversidad. Entonces, si no nos entendemos en ese valor, no vamos a poder entender por qué precisamente la democracia participativa, que consiste no solo en ir a votar, que por cierto hay que ir a hacerlo el 2 de Que junio. es muy importante, Sí. justamente ese tema, ¿no? La importancia de la democracia participativa. No es solamente, digo, acabas de dar en el punto porque lo hemos platicado muchas veces. Tenemos derechos y obligaciones, pero tenemos que entender que tenemos derechos cívicos y tenemos que empezar a trabajar Ejercerlos. sobre esos derechos cívicos y entender que son derechos y obligaciones. Tenemos derecho a ir a votar y tenemos derecho a protestar. No tenemos derecho a protestar por protestar. No, Porque justamente lo hablábamos fuera de cámara. Sí. Quejarse por quejarse ya no es una opción. Necesitamos construir una mejor ciudad, un mejor estado para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros nietos y demás, y para que justamente pongamos un punto y aparte y empecemos a construir algo nuevo. la protesta sin propuesta no sirve. Si no hay qué decir en favor de una forma diferente de convivir, no tiene sentido. Por ejemplo, hoy mismo estamos viendo la expresión del movimiento magisterial que tiene pues, legitimidad en sus demandas y en sus causas, pero cuyos métodos, sobre todo de los sectores más radicales, pues dejan mucho que desear sobre lo que significa realmente una lucha legítima. Entonces yo creo que también esa es otra cosa que tenemos que aprender. A mí me tocó una vez entrevistar a Ikram Antakia, la gran filósofa siria que vive en México. Wow. Estuvimos precisamente con Enrique García Cuellar. Él sacó un librito de la entrevista que le hizo para radio, pero también la entrevistamos en la televisión. Entonces, acababa de estallar el movimiento zapatista y pues mucha gente decía que estaba ocurriendo aquí una cosa terrible por los retenes y tal. Y la invitamos a hacer un recorrido por los altos, todavía con ciertas condiciones de riesgo, y nos detuvo un retén. Y pues no faltó quien se quejaba, que el abuso. Y dicen, no saben ustedes lo que es un retén de veras. Pues en Siria te encueran y te revisan todos los resquicios del cuerpo y te humillan y te violentan. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle, ¿qué opinas del valor de la tolerancia? Fíjate nada más la magnitud de su respuesta. ¿Qué opinas del valor de la tolerancia? Dice, la tolerancia solo se vale entre desiguales. Si tú estás con un japonés que sorbe la sopa y te molesta, tienes que ser tolerante porque él viene de otra cultura. Pero si estás con alguien que es igual a ti y sorbe la sopa, no tienes por qué soportar su grosería. O sea, Muy buen punto, sí, muy buen punto. Es una línea muy delgada. es una línea muy delgada, pero es la línea que nos permite, o sea, obviamente a quien está en una condición diferente de nosotros no le podemos exigir que se comporte como uno. Pero cuando aprendemos a convivir, y esa es la democracia también. Claro. Borges, tu paisano, que es mi escritor, uno de mis escritores de cabecera, decía que la democracia es un abuso de la estadística. Al final deciden las masas
por asuntos en los que nosotros deberíamos tener más competencia, y esa es la democracia participativa, que además se ha expresado a lo largo de toda la historia de Chiapas. Jan de Vos, un historiador belga que hizo grandes aportaciones a la historia chiapaneca, acuñó un término que yo uso con mucha frecuencia que se llama el sentimiento chiapaneco. ¿Qué es el sentimiento chiapaneco? La necesidad de expresar y de tomar sus determinaciones más profundas y graves de manera libre y voluntaria. Antes de la independencia, Mariano Robles Domínguez era diputado por la provincia de las Chiapas, parte del Reino de Guatemala, en las Cortes de Cádiz. Y lo primero que dijo: llevamos 300 años perteneciendo al Reino de Guatemala y seguimos siendo los más pobres, los más olvidados. Entonces, eso fue parte de la decisión que después se van a cumplir 200 años este 14 de septiembre. Los chiapanecos determinaron voluntariamente adherirse, federarse a Chiapas, no anexarse. Cuando alguien dice anexión, está cometiendo un error y una cosa que no es correcta. El caso es que en ese momento se inauguró esa manera de los chiapanecos de decidir por su cuenta. Claro. Poca gente sabe que Chiapas se adhirió 2 veces a México. La primera al Imperio de Iturbide, pero cuando este se disuelve y se siente presión por parte del gobierno de entonces que había quedado en México, los chiapanecos, encabezados por Joaquín Miguel Gutiérrez e Ignacio Barnoya, que es un héroe olvidado, escribieron el plan de Chiapa Libre y se levantaron en contra de eso. Se volvieron a separar y dijeron: no vamos a decidir en este momento si vamos a pertenecer a la República Mexicana en ciernes o a las Provincias Unidas del Centro de América. Lo vamos a pensar, lo vamos a discutir, y en un ejercicio democrático sin antecedentes en ese momento, porque veníamos de 300 años de opresión, votaron para ver si se federaban a México o a Centroamérica. Entonces ahí también volvieron a tomar la decisión por ellos mismos, y lo repitieron cuando llegaron los carrancistas en 1914. Los finqueros de Chiapa de Corzo, de Acala, de la Frailesca, firmaron el Acta de Canguí, en donde se oponían a los filibusteros carrancistas. Entonces siempre ha habido esa voluntad y esa vocación, y además también una resistencia secular, o sea, desde los indios Chiapa, que el mito dice que se arrojaron por el cañón, y que ahí en el pleno ejercicio de descolonización tenemos que pensar si el escudo que representa Chiapas es legítimo, porque lo impuso la corona, claro, como símbolo de la derrota de los indígenas. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde corresponde hoy? Tenemos que pensarlo. Y como bien dice el candidato, no a través de la imposición del gobierno, sino de la consulta popular, que va a ser un mecanismo eficaz para decidir otra vez de manera colectiva y a través de la democracia participativa los asuntos más importantes del Estado. ¿Por dónde comenzar a trabajar? ¿Por dónde comenzar a sembrar todo este tema cultural? Porque en definitiva, yo siempre lo repito, no hay lugares tan ricos culturalmente, gastronómicamente, bueno, hablando de paisajes, hablando de fiestas, de tradiciones y demás, como lo es Chiapas. Sin lugar a dudas tiene absolutamente todo, solamente falta que nos pongamos de acuerdo. Ha habido grandes momentos. Platicamos con frecuencia del gobierno de Francisco J. Grajales en 1950, 1949, 50 tomó posesión, estuvo 4 años al frente, y ahí se hizo el primer ejercicio de consulta a través de las llamadas conferencias de mesa redonda, y se discutía qué era lo conveniente hacer en el tema del café y tal, pero nada más. Imagínate qué instituciones culturales fundó el general Grajales: el Museo Arqueológico, el primer museo arqueológico, el zoológico que ahora se llama Miguel Álvarez del Toro, el Archivo General del Estado, o sea, toda una serie de instituciones que han sido fundamentales para Chiapas se fundaron entonces, y además apoyó la iniciativa ciudadana civil de la cultura que encarnaba el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde había personajes como el maestro Andrés Fábregas Roca, que ya mencioné, como Faustino Miranda, como el propio Miguel Álvarez del Toro, como Carlos Navarrete. Ahí crecieron en ese ambiente Rosario Castellanos y Jaime Sabines, nada menos. Entonces hubo en ese momento un impulso fundamental a la cultura, que también volvió a suceder en el gobierno de Patrocinio González Garrido, en donde se hizo una serie de publicaciones que todavía siguen siendo extraordinarias. Se inició, aunque ya le tocó al gobernador Hermann Scherzer la primera piedra, lo que ahora es el Centro Cultural Jaime Sabines. Sí, claro. Y fíjate, lo repito mucho porque a mí me tocó ser el que hizo el programa de necesidades de ese edificio,
que por problemas constructivos se interrumpió durante muchos años, y el gobernador Roberto Álvarez Guillén en 2000 determinó que se concluyera y se inaugurara. En ese tiempo mucha gente decía, ¿cómo es posible que en un estado tan pobre, con tantos problemas como el analfabetismo, se gaste en un elefante blanco? Yo quiero que alguien haga la estadística de cuántos niños han tomado cursos ahí, cuántas personas han leído, cuántas personas han consultado documentos, cuántas personas han visto exposiciones, cuántas personas han asistido a presentaciones de libros. Ese edificio ya se pagó socialmente 2 veces o 3 veces. Entonces, también lo repito porque es una demanda de la gente de la comunidad cultural. Y es algo, sí, claro, muy importante. Primero, rescatar la infraestructura cultural que está abandonada. Y segundo, y es un sueño, construir una ciudad de las artes. Claro. Donde haya una cineteca. Chiapas no tiene cineteca, no tiene fototeca. Yo he sido testigo 20 veces de cómo se destruyen patrimonios sin que ninguna autoridad sancione. Libros, etcétera. Entonces hace falta tener interés por el patrimonio, y eso es otro de los grandes propósitos del nuevo gobierno y sobre todo de la comunidad intelectual. Alguien dijo, un pintor, me mandaron una liga donde un pintor dice, aquí, si tú vas a Zacatecas, lo he citado varias veces, encuentras que hay un museo de los hermanos Coronel. Vas a Tasco y hay un museo de La Plata. Dime dónde puedes ver artistas contemporáneos en Chiapas. No hay una sola galería. No tenemos un museo para la riqueza. Todo el mundo dice que en Chiapas, decía Laco Cepeda, todo el mundo es poeta o hijo de poeta. Entonces, no es cierto. También hay bailarines, Sí, no, también hay pintores, también hay arquitectos, hay un ambiente cultural increíble. Y bueno, eso tiene que ver mucho con ese énfasis que le puso a la cultura Don Patrocinio y a la obra también de Andrés Fábregas, pues, que fue el pionero en impulsar la investigación científica y humanística, en consolidar proyectos como el de la Universidad de Ciencias y Artes, que recogió toda la experiencia de ese primer momento de los 50. Entonces, estamos ahora a varias décadas de que esto sucedió, pues a finales de los 80, principios de los 90, de volver a recoger este impulso, sobre todo ahora que hay ya incluso más públicos. A mí me sorprende que en épocas pues nos aburríamos en Tuxtla porque no había una sola actividad cultural a la que pudiéramos asistir. Y a mí me tocó organizar con el doctor Fábregas una semana cultural de Francia en Chiapas. Y es una cosa insólita, pero comprobable. Claro. Presentamos aquí, estrenamos aquí una película de Jean-Luc Godard, antes que en México, Renom Carmen. Y todo el público era un escultor que se llama Roberto Toni Gómez, el doctor Fábregas, el proyeccionista y yo. O sea, para un esfuerzo enorme, no teníamos públicos. Ahora, no solo se tiene que seguir creando arte, sino también gestionar la creación de públicos que aprendan a disfrutar. Es muy importante lo que mencionas, porque justamente desde afuera se trata de rescatar mucho ese tema. Me tocó estar con el embajador y con el cónsul de Francia cuando se tradujo El Principito a Tzotzil. Al Celtal, sí, y se entregaron los libros y demás. Y tú dices, y había muy poquita gente, y tú dices, es increíble que en un esfuerzo tan internacional y tan importante como lo que es justamente El Principito, que debe ser uno de los libros más leídos a nivel mundial, sin lugar a dudas, no existe esa dinámica de hacer sociedad, hacer como ese conglomerado, ¿no? Hacer como esa mancuerna para lo que viene. ¿Cómo empezar a permear estas nuevas generaciones? Pues mira, fíjate que un día nos pusimos a pensar. Yo tengo mucha amistad, lo reitero, con varios amigos que son escritores en lenguas indígenas, y pertenezco al PEN Club Internacional, en el capítulo chiapaneco, que fue el primero que se autodenominó multicultural. Ya en Bolivia nos siguieron los pasos y en otros lugares, pero fuimos los primeros en el mundo que dijimos, el PEN Club tiene que reconocer a todas las lenguas en las que se lee y se escribe. Entonces, con estos intelectuales pensábamos, bueno, ¿de qué sirve que la población indígena aprenda a leer y escribir si lo único que tiene a la mano para leer es la Biblia y la Constitución? Digo, no que esté mal leer la Biblia y la Constitución, no, o sea, cada quien puede decidirlo, pero no hay libros. Entonces, bueno, ya tenemos El Principito. Enrique Pérez López ya tradujo al poeta Óscar Oliva Tzotzil. Hay varios libros. Entonces, yo tengo un sueño
que comparto con todos ellos y que también es un proyecto no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque se les ocurrió simultáneamente a muchas personas más que están trabajando en el mismo sentido, que es hacer la biblioteca de los pueblos indígenas, traduciendo obras fundamentales de la literatura universal mexicana y chiapaneca a las lenguas indígenas y traduciendo la creación de los creadores locales a otras lenguas. Entonces yo de repente sueño locuras y se me antoja ver representada la tempestad de Shakespeare en Sinacantán en Tzotzil, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer y los jóvenes son parte esencial. Uno de los estados más jóvenes de México es Chiapas. Sí. El municipio más joven de México es Chanal, en donde el promedio de edad es de 14 años. Entonces, pues ahí hay una enorme energía social que no debe dejarse en manos del narcotráfico, en manos de los violentos. Tenemos que arrebatar esa energía y transformarla en cosas creativas. O sea, transformarla y aprovechar este enorme potencial que existe, pues de la gente que crea y de la gente que hace, de la gente que lucha todos los días por sobrevivir en mejores condiciones. Entonces, ahí hay otro valor y obviamente a mí me entusiasma mucho que de repente, es algo también que no había visto yo jamás. Se lanzan ciertas ideas de campaña, o sea, hay cierta parte del discurso del candidato, pero ya no es que sus grupos o que sus atláteres o que sus jilgueros, como se decía en otras épocas, platiquen, sino que la propia gente lo retoma y lo hace a su modo. Entonces, ayer hubo en la UNICACH danzando por la chiapanequidad y hoy va a haber el festival Jama Chulel y son cosas que son iniciativas de la gente. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que esas iniciativas existen, que lo único que hay que hacer es canalizarlas, ¿no? Encaminarlas y dejarlas fluir libremente. Sí, o sea, si tenemos la libertad como valor y la democracia como práctica para convivir, creo que estamos del otro lado. Sí, totalmente. Que un jueves de jazz, que un viernes de un teatro y demás, no se ha visto como un lujo, al contrario, se ha visto como parte de lo que va a ser la educación diaria. La UNESCO reconoce 200 acepciones de la palabra cultura, entre ellas la que se refiere a las bellas artes y tal, que son un derecho universal, pero también hay cultura de belleza. Hay cultura del narco, cultura de la violencia, del narcocorrido. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo funcionan, cómo interactúan estos planos de la cultura para poder proponer. O sea, yo estoy en contra de cualquier censura. Me aterra, por ejemplo, y lo tengo que decir porque es una opinión. Ya platicamos que las opiniones. Que no todas las opiniones son respetables, pero el derecho a opinar sí es respetable. Entonces, de repente está ocurriendo en muchas universidades norteamericanas y en ciertos ámbitos que libros en donde hay referencias a lo que no es políticamente correcto se cancelan y se anulan o se corrigen o se modifican. Escuché una cosa verdaderamente terrible porque hay estudiantes que ya no quieren leer a Platón porque Platón tenía esclavos. Entonces, lo que hay que entender son los contextos en los que suceden las cosas. O sea, nosotros no podemos despreciar por tener una visión aparentemente original el bagaje cultural que nos pertenece a todos. O sea, sí tenemos derecho a cuestionar y qué bueno que las mujeres están en otro papel. O sea, a mí me impresiona que el primer congreso en todo el país, mayoritariamente femenino, fue el chiapaneco. Ahorita hay más diputadas que diputados y espero que en la siguiente legislatura sea así. Claro. Pase como pase las elecciones del próximo 2 de julio, es casi inminente que una mujer va a gobernar. Entonces, están cambiando muchas cosas. Te digo, ver a una mujer tocar música tradicional cuando no era permitido en su cultura es algo que está hablando de evolución, está hablando de esa apertura de la conciencia. Creo que nos pasaríamos toda la tarde platicando. Creo que va a ser la primera de muchas. Las puertas de esta casa editorial abiertas, el periódico también. Lo hemos platicado muchas veces. Creo que los medios de comunicación todavía tenemos muchos pendientes. Entre los pendientes es justamente esto: comunicar el tema cultural, pero trascender, justamente llegar para que sea una herramienta para que aquel niño que quiere escribir su libro o su poema y demás lo pueda publicar, porque no hay mejor satisfacción, como a veces para los que hacen teatro que lo aplaudan, para el escritor que lo lean. Sí. Bueno, yo nada más me voy a despedir con una cosa que sí quiero presumir, porque en mi modesta trayectoria es de lo más significativo. Yo fui coordinador del suplemento cultural del periódico El Tiempo de San Cristóbal, que tenía Amado Avendaño y Conchita Avendaño. Entonces, pues tengo ese privilegio de haber estado también ahí y de haber aportado, aunque sea, algunas pequeñas lecturas que nos han enriquecido, ¿no? Esos granitos de arena que hacen la diferencia.
Muchas Gracias, a las órdenes, y ha sido un placer la plática contigo. Gracias, Gastón. Bonita tarde.